un podcast de Cooperativa. Fiscalía confirmó hallazgo de una osamenta humana y otros restos biológicos en el predio de Julia Chuñil, en Mafil, región de Los Ríos. Primer mes de Cast. Gobierno cita a diputados por el proyecto de reconstrucción nacional e intenta retomar la agenda de la mano en parte de la agresión a la ministra Lincoln Lao. A propósito, en Cooperativa, diputado PPD Raúl Soto dice que los responsables ahí en la Universidad Austral no debiesen tener gratuidad. El rector llegó a declarar en Fiscalía. Violento turbazo en Colina, donde golpearon a un adulto mayor. En La Granja, un carabinero de civil abatió a un delincuente en medio de un asalto. En plena crítica, ¿no?, por su actuar en el ministerio, la ministra Steiner se despliega junto al director de la PDI en operativo migratorio hoy en la Vega Central. El shock de la guerra y los combustibles elevan los pronósticos de inflación. Expertos consultados por el Banco Central también prevén un menor crecimiento. En el exterior, la tripulación del Artemis II regresa a la Tierra. El costo de la vida sube a su mayor nivel en 2 años en los Estados Unidos. Este domingo, Perú elige a su 9º presidente en una década. Hay más de 30 candidatos. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al sur, a la región de Los Ríos, en los tribunales, ahí en la comuna de Los Lagos, donde la Fiscalía ha confirmado el hallazgo de al menos una osamenta humana en el predio de la señora Julia Chuñil en Mafil. La investigación sigue en desarrollo. Había una audiencia de revisión de cautelares donde se ventiló esto. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Tal como lo hemos informado oportunamente en Cooperativa, la Fiscalía Regional de Los Ríos se reveló durante esta mañana el hallazgo de una osamenta humana en el terreno donde vivía Julia Chuñil Catricura, a unos 50 metros de su casa en el sector Huichaco de la comuna de Mafil. Esta osamenta estaba junto a otros restos óseos que también son investigados, pero la fiscal Tatiana Esquivel durante esta mañana confirmó que al menos una de estas osamentas corresponde a restos humanos. También hay restos biológicos que están siendo periciados. Ahora, para clarificar, Rodrigo, hay que decir que hay que esperar aún si esto corresponde o no a restos que pertenecían a Julia Chuñil. Son humanos, pero no se ha entregado una confirmación directa respecto si corresponden o no a la mujer que se encuentra desaparecida desde noviembre del año 2024. Este antecedente fue expuesto por la fiscal Tatiana Esquivel, como decimos, durante esta audiencia de revisión de medidas cautelares de los 3 hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante. La muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano. Pasemos a escuchar a la fiscal Tatiana Esquivel. En el domicilio de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura y su entorno existe evidencia biológica relevante. El hallazgo de sangre humana en distintos puntos, incluyendo una bodega, superficies con patrones de proyección, una almohada en el interior del dormitorio y herramientas como un machete y la cabeza de un hacha. Y como antecedente adicional, existe uno particularmente relevante. Al segundo día de rastreo, se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa habitación. Y el informe recientemente recepcionado da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano. Esto abre, por supuesto, una nueva arista. Se estaba a la espera, Rodrigo, de este informe que da cuenta entonces y confirma que al menos uno de estos restos corresponde a osamenta humana, una situación que, por supuesto, obliga a llevar una serie de investigaciones e indagatorias nuevamente en este sector rural. Recordemos que la tesis que tiene el Ministerio Público y específicamente la Fiscalía es que la mujer fue asesinada y arrastrada a un lugar contiguo a la vivienda, materia que, por supuesto, es indagada por la policía y también por el Ministerio Público en la región de Los Ríos. Con sus 3 hijos acusados de parricidio, se están revisando las cautelares, decíamos. No sé en qué quedó eso. Se está todavía, Rodrigo, a la espera que se confirme si se cambian o no las medidas cautelares de los hijos que son imputados en esta causa. Ya, no hay decisión todavía. ¿Cualquier novedad ampliamos, Claudio?
Así será, Rodrigo. Buenas tardes. Eso en los tribunales, ahí en la región de Los Ríos. En las calles de Santiago, mientras tanto, información policial con el turbazo de anoche en Colina, con este delincuente abatido en La Granja y con un operativo a esta hora en pleno centro, en calle Santa Rosa, donde al parecer intentaron atropellar a un policía. Felipe de Cofré, buenas tardes. Sí, y es un procedimiento que se genera no acá, sino que en el barrio Franklin, en calle Placer con Santa Rosa. Ahí estaba realizando fiscalizaciones carabineros cuando detienen a este vehículo Toyota Yaris con 2 personas al interior. Se revisan los antecedentes de cada uno de ellos y se dan cuenta que el copiloto mantiene una orden de detención vigente. Esta persona habría huido y el conductor también huye, pero en el vehículo. Es por eso que se genera una persecución que se desarrolla por Santa Rosa en dirección hacia el norte y que llega hasta acá, hasta calle Izaguirre, en donde aparentemente y según información preliminar este conductor habría intentado atropellar a un funcionario de Carabineros que para detener la marcha de este vehículo habría efectuado un disparo en contra del motor de este vehículo. El vehículo detiene su marcha porque choca en primera instancia a 2 taxis que se encontraban en este lugar, que es parte de la congestión vehicular propia que se genera en esta calle. Es ahí donde los funcionarios policiales logran detener a este individuo y luego en una revisión que se realiza al interior de este auto es que se encuentran 15 teléfonos celulares aparentemente robados, que podría ser la razón o la causa por la que este conductor decide finalmente huir de la acción policial de Carabineros. Afortunadamente, y según se ha indicado, este funcionario no tiene lesiones graves y tampoco este conductor que fue detenido resultó herido producto del disparo que efectuó este funcionario policial. Es un procedimiento que se encuentra en desarrollo y que tiene Santa Rosa, el tránsito vehicular hacia el norte totalmente cortado. Está siendo desviado en dirección hacia el poniente a la altura de Avenida 10 de Julio. Es por eso que a esta hora se observa en los alrededores gran congestión vehicular, porque sabemos que Santa Rosa a esta hora es transporte exclusivo para el transporte público. Es por eso que las micros tienen que tomar alternativas para dirigirse hacia el centro de Santiago. Mientras se mantiene todavía este procedimiento en desarrollo, damos cuenta de otro hecho bastante grave que se genera durante esta mañana en la comuna de La Granja, donde un funcionario policial que vestía de civil y que iba al interior de una micro por Vespucio en dirección hacia el oriente, Vespucio Sur, se encuentra con un grupo de delincuentes que lo intenta asaltar aparentemente con destornilladores. Son 3 antisociales que lo intimidan al interior de esta micro. Él extrae su arma particular y efectúa un único disparo que finalmente termina quitándole la vida a uno de estos delincuentes que muere, que cae desplomado en la vía pública por la gravedad de esta lesión. Incluso un pasajero de esta micro también resulta herido producto de este mismo disparo. Se tiene que investigar también en qué circunstancias se da esta situación. Vamos a escuchar la voz de Carabineros que dan cuenta de la dinámica preliminar que se ha podido investigar en este hecho que todavía está siendo investigado. Estos 2 individuos intimidan a una persona que vestía de civil, lo intimidan con un arma blanca, la persona le arrebatan el teléfono y en ese momento la persona se identifica como miembro de Carabineros de Chile. Al ver que estaba en riesgo su integridad física personal y de los pasajeros que estaban en el bus, el carabinero hace uso de su arma particular, que está debidamente inscrita, y producto de esto, uno de los 2 individuos tiene un impacto en la zona torácica. Claro, es la voz del coronel Manuel Aguilera que entrega detalles respecto a los primeros antecedentes que se conocen respecto a este hecho. Los vecinos de este sector dan cuenta que es un sector tierra de nadie, abandonado. Es en la caletera de Vespucio Sur con José María Caro. Dicen que los asaltos son frecuentes en este lugar y han hecho insistentemente el llamado a las autoridades para que haya más resguardo y más iluminación en 2 paraderos, particularmente de la locomoción colectiva, en donde son víctimas constantes los vecinos de asaltos. Escuchamos a un par de ellos. Ya no tomamos la micro en los paraderos que están abandonados, como lo que pasó hoy día, porque abajo estábamos llenos de rucos. Yo, por ejemplo, ando con una tijera. Mi hijo les compré gas pimienta. Vienen los asaltantes ya saben que aquí está solitario. Uno va bajando, las señoras con celular, con lo que sea, para la micro, arranca.
Claro, y esto se suma a otro hecho que ocurre durante esta madrugada en la comuna de Colina. Ahí un grupo de delincuentes, 5 antisociales, ingresaron a una casa y amenazaron a una pareja de adultos mayores, un matrimonio que se despertó con la presencia de estos delincuentes en su hogar, que los intimidaron. Ellos registraron la casa, se llevaron varios objetos de valor, incluso 3 vehículos de la familia evaluados en 100 millones de pesos. Incluso uno de estos ancianos, de estos adultos mayores, fue golpeado con la empuñadura de un arma. Escuchemos precisamente lo que dice la PDI, la Brigada de Robos a cargo de estas diligencias. Estas personas intentan entrar por la puerta trasera, por la ventana de la cocina, no lo logran, finalmente pueden abrir la puerta principal, ingresar al domicilio, registrar las habitaciones de los dueños de casa, intimidan y golpean a una de las víctimas, exigen las llaves, sustraen algunas especies, entre las que se cuentan 3 vehículos. La voz de la comisaria Gilda Ahumada de la Brigada de Robo Centro Norte de la PDI, que entrega detalles respecto a este violento robo que ocurre en la comuna de Colina durante esta jornada. Nos quedamos acá pendientes al desarrollo de los peritajes que está realizando personal de Carabineros a este vehículo, donde decíamos se encontró 15 celulares robados al conductor de este auto que escapaba de la acción policial en una fiscalización en el barrio Franklin. Claro, y todo termina con este procedimiento en Santa Rosa, con el tránsito desviado hoy en 10 de julio debido a los peritajes que se realizan todavía a la altura de calle Eizaguirre. Te encargo los tacos en el centro porque hasta hace poco nomás se estaba realizando el izamiento de la bandera ahí frente al Palacio de la Moneda, que es a más o menos unas 10, 15 cuadras de este lugar. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Chao. Seguimos hablando de seguridad con la presencia hoy de la ministra Steiner y el director de la PDI, Serna, en un operativo migratorio en la Vega Central. Hay detenido. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un busco con casi una treintena de migrantes en situación irregular y otros 3 ciudadanos extranjeros detenidos por órdenes vigentes. Es parte de lo que dejó un operativo migratorio focalizado realizado por la PDI y Carabineros durante esta mañana en el sector de la Vega Central. Fueron 75 funcionarios quienes estuvieron haciendo estos controles que se desarrollaron sin episodios de violencia. Si bien este es el tercer operativo de este tipo en la región metropolitana desde que se inició el nuevo gobierno, es parte de la programación de fiscalizaciones que realiza normalmente la policía. En el despliegue también estuvieron presentes la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el director de la PDI, quien confirmó que serán más los operativos de este tipo que se van a realizar desde ahora. Escuchamos a la ministra Trinidad Steinert y al director de la PDI, Eduardo Serna. El sentido es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente y después seguir los caminos en atención a lo que nos señala nuestra legislación. Es decir, si que efectivamente tenemos una persona que se encuentra con orden de detención, irá a los tribunales de justicia. Si tenemos una persona que se encuentra de manera irregular, se termina el procedimiento. Si es irregular, sigue policía e investigaciones con los actos administrativos que corresponden. Aumentar los controles migratorios entre los 7 desafíos que tenemos como institución, que también se alinea con las políticas de seguridad pública que ha establecido el Ministerio. Está decretado y así lo vamos a realizar a nivel nacional. Sí, ahí escuchábamos lo que mencionaba la ministra. Estas personas que están en situación irregular quedan en calidad de conducidos. Ellos son llevados a el cuartel de la PDI. Recordemos que no es un delito entrar al país de forma irregular, por lo que solamente estas personas pasan a enrolarse, se les toman sus datos biométricos y también sus huellas dactilares para saber quiénes son, pero quedan completamente en libertad. Sobre esta situación y estas personas nos comentó en más detalles el subprefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura Metropolitana de Migración y Policía Internacional de la PDI, que nos mencionó que este operativo va a continuar esta jornada en distintos puntos de la capital, por lo que se entregará al final del día el total de detenidos y de conducidos. Escuchamos. Este operativo es parte de la programación que tenemos de fiscalizaciones a nivel nacional y obedece obviamente a un análisis del entorno y el territorio y también donde confluyen población migrante y también se cruzan con datos criminalistas. Este operativo va a seguir durante el día en otros puntos de la capital, pero sí son más o menos las cifras y los contenidos que nosotros siempre abordamos, ingresos irregulares, algunas personas con orden de expulsión que tenemos solo para notificar y 3 órdenes de aprehensión vigentes que la estamos trabajando con Carabineros. Sí, SBU es básicamente traslada a los extranjeros irregulares a nuestro cuartel, donde hacemos los trámites de rigor, la denuncia por la infracción a la ley de migración.
La ministra, a propósito que estaba en este lugar junto al director Serna, no se refirió a su polémica con la salida de la segunda de la PDI, Consuelo Peña, ya que en las últimas horas el fiscal nacional Ángel Valencia volvió a mencionar que la ministra, cuando era fiscal, le pidió que intercediera ante el director de la PDI en la medida de lo que fuera posible por los traslados de funcionarios de la policía. Le consultamos a ella, pero no respondió, no confirmó este tipo de conexión, pero sí se enfocaron en este operativo que terminó con un bus con una treintena de migrantes en situación irregular y otros 3 ciudadanos detenidos. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Ya, mientras tanto, post Calama, lo ocurrido ahí en el Instituto Lezaeta, claro, hay el temor de un efecto como imitativo, pero el que algunos se han aprovechado también por el clima que se instaló. Hemos visto amenazas, rayados, qué sé yo, en red, en varias partes. Preocupación, por ejemplo, en Tarapacá. Son 19 los colegios que se han visto afectados por situaciones parecidas. Hans Gotterman, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, solamente en las últimas 24 horas un total de 19 establecimientos han tenido que denunciar ante la Policía de Investigaciones, también ante el Ministerio Público, estas amenazas que han aparecido en los distintos baños de los establecimientos educacionales. Un total de 19 de ellos confirmaba durante esta jornada la Policía de Investigaciones. Se están realizando también coordinaciones con la Seremi de Educación y en paralelo también con el Ministerio Público, y se han instruido ya también distintas charlas a los distintos establecimientos educacionales con el propósito precisamente de poder prevenir este tipo de situaciones y poner también en conocimiento de los alumnos a qué tipo de sanciones penales se enfrentan por estas denuncias de amenazas. Pudimos conversar con el prefecto inspector Mauricio Jorquera de la Policía de Investigaciones, quien se refiere a este punto. En este momento ya se está trabajando en algún tipo de evidencia que hemos recogido conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, con Cibercrimen y con una unidad especializada a cargo de la investigación que designó la fiscal regional. Hemos recogido evidencia que por el éxito de la investigación no vamos a señalar, porque también se pueden materializar otros eventos donde ya van a tener información estos potenciales alumnos para no dejar esa evidencia. Claro, lo señalaba el oficial de la Policía de Investigaciones, mientras que el Seremi de Educación de la región de Tarapacá, Leonardo Galvez, hizo un llamado a los distintos establecimientos educacionales a poder abrirles las puertas tanto a la policía como también al Ministerio Público. Los colegios tienen la posibilidad de aceptar o no, pero es súper importante que abran las puertas a nuestras policías que están llevando charlas preventivas sobre la ley. Fiscalía también va a iniciar a partir de hoy la oferta a muchos colegios. Nosotros vamos a promover esto, vamos a tener visitas de autoridades importantes pronto, porque están preocupadas no solo en la situación de nuestra región, sino que del país. Pero la tranquilidad de que estamos haciendo cosas, que no estamos inamovibles, ni esto está mirándose desde lejos. Estamos metidos en el problema para solucionarlo. Claro, hacía bastante énfasis en este punto el Seremi de Educación de la región de Tarapacá, mientras que se mantienen las coordinaciones entre Carabineros y también la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público. Recordemos que son un total de 19 establecimientos que están atravesando la misma situación aquí en la región de Tarapacá. Gracias, Hans. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Palacio de la Moneda. Se cumple un mes de la llegada de José Antonio Kast al gobierno. La oposición reacciona con cautela a la idea de quitar beneficios sociales a quienes cometan delitos, como por ejemplo lo que sufrió la ministra Lincolao en la Universidad Austral, ¿no? El rector de esa casa de estudios estuvo declarando en el Ministerio Público hoy día. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Claro, un mes se cumple desde que inició el mandato del presidente José Antonio Kast y el gobierno busca retomar los ejes originales de su agenda luego de semanas bien complejas por la crisis de las bencinas. Uno de ellos es la seguridad en recintos educacionales y con ello también el respeto a la autoridad. En ese contexto, lo que ocurrió en Valdivia con la ministra de Ciencias le ha dado un nuevo impulso al proyecto que presentó el gobierno para combatir la violencia en los colegios. Eso en una dimensión más política, porque si miramos cómo
avanza la investigación de la Fiscalía Regional en Los Ríos. Las pericias recién inician. Hoy en el Mercurio se mencionaba algunos nexos entre dos sujetos catalogados como de interés en esta investigación con el Partido Comunista y las Juventudes Socialistas, algo que el rector Egon Montesinos dijo desconocer. Él fue a declarar al Ministerio Público en esta causa y afirmó que envió una carta al Partido Republicano explicando un video que comenzó a reflotar de hace 5 años atrás, donde él planteaba críticas justamente a esa tienda política. Pasemos a escuchar lo que mencionó entonces el rector Egon Montesinos cuando iba a declarar frente a la Fiscalía. No sé, militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso. Estamos colaborando con la investigación. Esos dichos sobre carabineros, los republicanos. Eso ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo lo referido a eso. Bueno, volviendo a los efectos políticos de esta agresión, cada vez suena con más convicción la consigna de que quienes cometan delitos como estos no deben recibir beneficios sociales, en este caso la gratuidad universitaria. Eso ha levantado todo un debate en la oposición y también en el oficialismo. Hoy en conversación con Cooperativa, el diputado Raúl Soto del PPD se declaró a favor de quitarle la gratuidad a aquellos agresores de la ministra. Además, se logró cohesionar a los más díscolos dentro del oficialismo. Vamos a escuchar al diputado de Renovación Nacional Diego Chalper y al senador socialista Juan Luis Castro. Yo quiero ser extremadamente claro. Nosotros creemos que aquel que violenta el Estado de Derecho no merece beneficios del Estado. Tanto aquellos que son beneficiarios actuales como aquellos que podrían ser beneficiarios potenciales entiendan que el que violenta el Estado de Derecho no puede pretender obtener beneficios del Estado. La verdad es que es riesgoso si no hay un criterio común, porque el día de mañana alguien cometerá la infracción de pasar por luz roja y no faltará el que le diga no, entonces le quitamos la PGU, entonces le quitamos el acceso a un subsidio de vivienda. Y así, en una escala. Cuidado, no estoy cerrado que se abra esa conversación, pero hay que ser extremadamente cuidadoso. Bueno, otro de los temas iniciales que busca retomar el presidente José Antonio Kast es el de las auditorías. Luego del fracaso de una auditoría externa, hoy se convocó a los cerca de 1.000 auditores para entregar sus primeros resultados en el plan Inspección Total. Un foco en las sanciones fue la señal que quiso entregar el presidente José Antonio Kast. Lo escuchamos. Una acción incorrecta tiene que tener una sanción. Todos los funcionarios públicos saben que el segundo decreto que se dictó fue el de las auditorías. Por lo tanto, de aquí para adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones. Nadie podía extrañarse de que si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución. Hay personas que, claro, después de la elección dicen que bueno, mañana todo va a ser distinto. Y nosotros decíamos, no, esto va a tomar un tiempo. Y vamos avanzando paso a paso. Bueno, y hace unos minutos, Rodrigo, se liberaron las primeras alertas de esta revisión de auditoría. Transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares, es una de ellas, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad. O, por ejemplo, otra advertencia que nace de esta auditoría, que se detectó cerca de 100.000 trabajadores del servicio público con licencias médicas superiores a un mes y 1.000 casos con una extensión de más de un año. Alertas que se prenden luego de la primera revisión de la auditoría interna correspondiente al año 2025. Ya, pues finalmente lo de la auditoría internacional que se descartó por falta de recursos, eso dijo el otro día la ministra Sadine. Y respecto de lo de la inhabilidad o para la gratuidad, ojo que aquí en Cooperativa temprano el diputado Soto, lo decíamos delante Mariano, dijo que los responsables de la agresión a Lincolao y sus similares, digamos, en otros episodios que han ocurrido, que puedan ocurrir a futuro, no debiesen tener gratuidad. Eso lo dijo el jefe de bancada del PPD. Y lo otro es que ahí en el campus Isla Teja hoy día, en la tarde se suspendieron las actividades porque parece que hay una amenaza de algo, de ataque, que se liberó, se conoció en las últimas horas. Ya, hay apareció un papel, estoy leyendo de mola, dice, no vengas hoy en la tarde, él matará a todos, sálvate. Bueno, esto coincide porque fue el lugar donde fue agredida la ministra de Ciencias hace ya un par de días. Mariano Reyes, gracias. Que tengan buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Crucemos la calle, ahí a Teatino 120, reuniones en Hacienda, donde han habido reuniones periódicas, digamos, todos estos días, también en el Palacio de la Moneda, para ver cuál va a ser la estrategia para sacar adelante la esperada ley miscelánea o ley de reconstrucción nacional,
La senadora Dodanovich le puso ley tutti frutti el otro día. De eso y más, Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y luego de que se descartara su ingreso al Congreso el pasado martes, el gobierno ha seguido revisando los detalles del proyecto de ley miscelánea de reconstrucción nacional con más de 40 medidas económicas, lo que ahora se espera para ya la próxima semana. Esta iniciativa se estuvo revisando ayer en La Moneda con el presidente y parte de sus ministros y subsecretarios de esa reunión desde la región de Ñuble. Esto comentó esta mañana la ministra vocera Mara Cedi. Lo importante, más allá de apurar los plazos, es que este proyecto salga bien hecho. Y que salga bien hecho implica conversarlo, sociabilizarlo, revisar algunos detalles. Les cuento que anoche una de las razones por las que llegué tarde y me perdí algunos eventos de anoche fue porque estuvimos junto al presidente de la República y otros ministros revisando algunas cosas precisamente porque queremos que este proyecto salga bien y que cuando ingrese al Congreso esté con la máxima capacidad de acuerdos posible para que salga rápido. Parte de estas revisiones tienen que ver con la postura que se ha hecho desde la oposición, con algunos representantes, lo decías, que han hablado de un proyecto de ley tutti frutti y con cuestionamientos. Por ejemplo, la rebaja de impuesto corporativo de 27 a 23%, de una estrategia tramposa, habló en el diario de Cooperativa el diputado del PPD, Raúl Soto, a quien escuchamos. Nosotros le hemos pedido al gobierno separar y dividir el proyecto. Sería una señal de apertura al diálogo real, concreta, y también de respeto institucional al poder legislativo. Yo creo que tratar de pasar todo en un mismo paquete, creo que tiene algo de estrategia tramposa. Se trataría de una reforma tributaria encubierta y disfrazada de ley de reconstrucción. Y desde el oficialismo, en tanto, han defendido la idea de que el proyecto ingrese de manera unificada al Congreso. Abordó la postura de la oposición luego de una reunión entre parlamentarios del sector y el ministro Jorge Quirós en el Ministerio de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero. Lo escuchamos a él y a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica. El proyecto, vuelvo a insistir, tiene temas tributarios que van a ingresar por la Comisión de Hacienda y el trámite se va a dar en esa comisión. Cada una de las bancadas tendrá la oportunidad de manifestar su opinión y explicarle a los chilenos por qué toman un camino que no sea el camino del desarrollo, sino que sea el camino de la obstrucción. Yo por lo menos soy de la idea de que tenemos que estudiar esto lo antes posible. Tengo entendido que prontamente desde el Ejecutivo, ¿cierto?, van a dar este gran anuncio, pero más allá de eso creo que esto tenemos que estudiarlo como un todo desde el Congreso para que podamos avanzar con buenos resultados. Tras la cita, habló también el diputado de la UDI, Jaime Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien dijo que no es de dudar que va a entrar todo en uno en la Comisión de Hacienda y que esperan que hayan anuncios lo más pronto posible y que la presentación sea la próxima semana. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Otro tema en el oficialismo por estos días, lo que se conoció a partir de un reportaje del Canal 13, esto lo confirmó la Fiscalía en Valparaíso, que está investigando un eventual fraude al fisco de manera reiterada a la parlamentaria, hoy senadora Camila Flores, de Renovación Nacional. Serían, sí, delitos con plata destinadas para asignaciones que se habrían cometido cuando era diputada. Y había todo un mecanismo ahí para... Esa es la denuncia, ¿no? Contratar asesores y de paso quedarse con parte de esos recursos. Se espera que esto avance con celeridad en el Congreso, para que se aclare luego. Así lo dijo, por ejemplo, la presidenta de RN aquí mismo en Cooperativa ayer. Y el antecedente ya está en manos del Consejo de Defensa del Estado, Camila López, que evalúa también alguna acción. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por eventuales delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado. Investigación que partió por una denuncia anónima que fue recibida el pasado mes de octubre. Según los antecedentes que se conocen, se indaga una presunta cuota que debían pagar de su sueldo los asesores de Flores a la parlamentaria y que sería conocida como la cuota Flores, lo que se habría cobrado mediante dinero en efectivo desde 2018 cuando era diputada. Desde Renovación Nacional, su timonel, la también senadora Andrea Valladares, ayer fijó postura en Cooperativa al afirmar que cuando uno de sus militantes es formalizado también es suspendido de sus derechos en la colectividad. Además, Valladares dijo que siempre creen en el principio de inocencia y pidió celeridad de la investigación, misma petición que hizo el diputado de RN, Andrés Celis. Tiene que investigarse lo más rápidamente posible, hay que creer
y así lo establece nuestra Constitución en la presunción de inocencia, que fui 15 años concejal, y esto es mucho más habitual en las municipalidades, en los ministerios, en los servicios, en el Poder Ejecutivo, que en el Parlamento. Entonces yo partiría y le pediría al Ministerio Público que ponga ojo más en los municipios, en los servicios, en los ministerios, que en el Parlamento de la República. Yo nunca he escuchado que esto ocurra, al menos en el Congreso Nacional. Bueno, desde la oposición. Desde la oposición, algo íbamos a contar con Camila López respecto a este tema. Tiene que ver con la investigación que se sigue contra la senadora Camila Flores por, insisto, un delito presunto, delito reiterado de fraude al fisco en este mecanismo que se habría instalado en sus oficinas. Un rol importante el de la secretaria. Hay WhatsApp ahí que la comprometen también a la hora como de pedir esos recursos a los asesores que la misma parlamentaria contrataba. Esa es la denuncia, al menos una denuncia anónima que uno supone vino del propio entorno de la hoy senadora Camila. Efectivamente, también en el plano político, el diputado del Partido Socialista, Marcos Silva Vaca, espera que en este caso se den señales de transparencia. Compartí durante 8 años con la diputada Camila Flores y tengo una muy buena impresión de ella en términos personales. Yo espero, por el bien de ella y el bien de la sociedad, que este proceso investigativo arroje luz y transparencia. Yo no voy a dar una opinión sin tener todos los antecedentes y creo que hoy día ese tema está ubicado y radicado en el Poder Judicial y en el proceso investigativo que está llevando el Ministerio Público, y espero, insisto, por la lucha contra la corrupción que debe existir, que se den señales claras de transparencia y que se llegue a una investigación rápida para el bienestar de la institucionalidad pública. Bueno, desde el plano judicial, los antecedentes de este caso ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado, que evalúa una querella. En tanto, la parlamentaria habló a través de un comunicado, dijo que enfrenta esta situación con la tranquilidad de que no tiene nada que ocultar y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Gracias, Camila. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región de Antofagasta. Llama la corresponsal Dayan Márquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron 2 ciudadanos bolivianos tras protagonizar uno de los incidentes más violentos registrados últimamente en la frontera de la región de Antofagasta. La Fiscalía de Calama formalizó a los imputados por los delitos de homicidio frustrado contra personal policial, receptación de vehículo motorizado y tenencia ilegal de armas y municiones. En el marco de la operación Nivel Altiplánico, detectives de la unidad de robo fueron emboscados a balazos mientras recuperaban 4 vehículos robados en la ruta 27 CH. Uno de los impactos de bala entró directamente hacia la cabina del conductor del carro policial, quien salvó milagrosamente ileso gracias a que el proyectil chocó contra un cargador metálico que estaba atrás de su asiento. Sobre la peligrosidad de este ataque, escuchemos detalles de la institución en la voz del subprefecto Mauro Gutiérrez, jefe de la Brigada de Robos de la PDI Calama. Esta operación, denominada Nivel Altiplánico, es una operación que se suma a una serie de operativos que está realizando la Brigada Investigadora de Robos de Calama. Y en esta oportunidad lo distinto es que los detectives recibieron un impacto balístico que fue producido desde uno de los vehículos recuperados, el cual ingresa a la camioneta en la que transitaban, no logrando el objetivo de dispararle al conductor del mismo, toda vez que el proyectil impacta en un cargador de SAF que se encontraba detrás del asiento. Según se señaló en la audiencia, este ataque reafirma la tesis de las autoridades sobre la sofisticación de estas organizaciones criminales, donde cada miembro cumple un rol de cobertura o traslado. Muchos de estos vehículos robados en ciudades que van desde Calama hacia el sur del país son utilizados como herramientas para el tráfico de drogas o de migrantes por pasos no habilitados. Tras huir a pie por el desierto, los sujetos fueron capturados con signos de deshidratación en el sector de Talabre, fueron puestos a disposición de la justicia, que dictó la máxima medida cautelar y fijó para la investigación un plazo de 110 días. Gracias, Dayan. Buenas tardes. Cerramos en la región de Coquimbo. Contigo, Carlos Ruiz. ¿Qué pasó? Buenas tardes.
Es un decomiso importante, 490.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando que fueron decomisados por el OS7 Limarí en la provincia del Choapa. Se trata de una operación que duró 8 horas esperando que pasara este camión con remolque, cual los carabineros ya tenían identificado portador de estas cajetillas, y finalmente se logró la detención de 2 sujetos, un hombre de 40 años de nacionalidad chilena con antecedentes por violencia intrafamiliar y un boliviano que se encontraba en condición de turista en nuestro país. Este decomiso significa sacar de circulación una gran cantidad de cigarrillos que iban de contrabando desde la zona norte hasta el centro del país. Conversamos con el teniente coronel José Saavedra del OS7 Limarí, que nos entrega detalles respecto a esta operación. Las fiscalizaciones en las carreteras de nuestro país representan un eje estratégico dentro del fortalecimiento de la seguridad y del combate al tráfico, por lo cual se han reforzado los controles preventivos e investigativos con el objetivo de intervenir cualquier tipo de circulación de elementos ilícitos. Es así que a través de un despliegue coordinado, personal del OS7 logró interceptar un camión que se trasladaba hacia el sur del país con casi 500.000 de cajetillas de cigarros cuya venta no estaba autorizada. Esto responde a un tráfico ilícito de cerca de 1.000 millones de pesos en los cálculos que se hacen por parte de Carabineros, y desde abril de 2025 ya son 2 millones de cajetillas que se han sacado de circulación. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Fiscalía confirmó hallazgo de una osamenta humana y otros restos biológicos en el predio de Julia Achuñil, en Mafil, región de Los Ríos. Primer mes de Kast. Gobierno cita a diputados por el proyecto de reconstrucción nacional e intenta retomar la agenda de la mano en parte de la agresión a la ministra Lincoln Lao. A propósito, en Cooperativa, diputado PPD Raúl Soto dice que los responsables ahí en la Universidad Austral no debiesen tener gratuidad. El rector llegó a declarar en Fiscalía. Violento turbazo en Colina, donde golpearon a un adulto mayor. En La Granja, un carabinero de civil abatió a un delincuente en medio de un asalto. En plena crítica, ¿no?, por su actuar en el ministerio, la ministra Steiner se despliega junto al director de la PDI en operativo migratorio hoy en la Vega Central. El shock de la guerra y los combustibles elevan los pronósticos de inflación. Expertos consultados por el Banco Central también prevén un menor crecimiento. En el exterior, la tripulación del Artemis II regresa a la Tierra. El costo de la vida sube a su mayor nivel en 2 años en los Estados Unidos. Este domingo, Perú elige a su 9º presidente en una década. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.